Hola chicos, chicas, mirad, en el vídeo anterior nos quedamos en la escritura de un archivo libros.lib de objetos tipo libro. Vamos a hacer ahora que cuando arranquemos el software pues se cojan esos libros y se carguen en memoria, se carguen en memoria de la aplicación. Recordamos que cuando nosotros ejecutamos esta aplicación, el primer método que se ejecuta es el método constructor. ¿Y el método constructor cuál es? Pues aquel que se llama igual que la clase, es decir, inicio. Desde el método constructor, ¿qué es lo que hacíamos? Contribuíamos a crear una lista de libros, es decir, una raíz de tipo libro, y inicializamos antes que nada los componentes que tenía el diseño, ¿no?, de nuestro formulario. Bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, pues lo que tenemos que hacer ahora es abrir el archivo, desde ahí abrir el archivo libros.lib, y en el caso de que encontremos el archivo no se haya dado ningún tipo de fallo, recorrer este archivo hasta que no existan pues más elementos, ¿no? Si observáis de nuevo entre los PDFs, pues yo tengo uno que se llama leer objetos de archivo. A ver, anteriormente hemos utilizado el file output stream. En este, en vez del file output, pues cogemos el file input, ¿no? Y antes hemos utilizado el object output, pues ahora en vez del object output, object input, ¿vale? ¿Cómo se utilizan? Primero, tenemos que hacer siempre las clases serializables. Nosotros ya eso lo hemos hecho anteriormente porque nuestra clase libro ya hemos puesto o ya le hemos especificado el implement serializable. Entonces, aquí no tenemos que hacer nada nuevo porque ya lo tenemos, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que, igual que ocurría en el caso anterior, en el vídeo anterior, crear dos variables que van a permitir acceder al flujo de datos y van a proporcionarme métodos para leer y crear esas variables. Y una vez creadas las variables, utilizar un método que se denomina readObject. Hay que tener en cuenta que el readObject lee objetos, es decir, elementos o clases de tipo object. Si yo quiero decirle que lo que tiene que leer es un tipo libro, yo tengo que hacer un casting. Al poner entre paréntesis un nombre de una clase, estoy haciendo un casting, es decir, estoy convirtiendo lo que está justo al lado a ese tipo de datos. ¿De acuerdo? Nosotros hemos hecho esto, pero con el integer.parseInt, etcétera. Se pueden hacer conversiones de tipo de esa manera o bien de esta otra, ¿vale? Entonces, lo suyo sería que abriéramos el archivo, leyéramos la primera vez, mientras que el fichero no sea, o mientras que podamos seguir leyendo, pues entonces vamos cogiendo datos. Fijaros, aquí está bastante bien explicado, ¿de acuerdo? Abrimos el fichero, pues ¿con qué? Con el file input.stream, el object input.stream y después de sus declaraciones, sus construcciones. Una vez que hacemos eso, pues tenemos un elemento donde vamos a ir guardando lo que vamos leyendo, que en este caso es coordenadas porque la clase se llamaba así. Me aseguro de que el fichero no es vacío, es decir, si fichero es distinto de null, si realmente el fichero existe. ¿Qué es lo que hago? Pues aquí creo una lista de puntos. No, a nosotros no nos hace falta porque ya tenemos la lista creada con anterioridad. Leemos una primera vez y mientras que lo que leemos es distinto de null, hacemos lo que sea con lo leído y volvemos a leer. ¿De acuerdo? Siempre el procedimiento es el mismo con el tema de la lectura. Abrimos el archivo. Comprobamos que el fichero se ha abierto correctamente, que existe. A continuación leemos una vez y empezamos el bucle. Y un bucle mientras, porque en este caso nosotros no sabemos cuánto vamos a leer, ya que eso depende del contenido del fichero. Vamos a usar esto y vamos a trasladarlo a nuestra aplicación, a ver qué sale. Entonces, desde inicio tenemos el ArrayList. Hemos dicho que tenemos que crear un objeto de tipo file input.stream. Vamos a llamarlo también fichero igual a null, ¿vale? Y el object input.stream, ¿vale? Y este vamos a llamarlo leer igual a null. A ver, nos saltan las bombillitas. Cuando pincho en la primera es por un import, tengo que agregar, la segunda lo mismo. Y en principio, pues nada más. Sigo y voy a hacer la construcción. Fichero igual a new file input.stream, y ahora aquí especifico el archivo, ¿no? El archivo era
libros.lif, ¿no? Me voy a asegurar. Voy a poner el punto y coma al final igualmente. Venga, entonces me pido abajo. Está ahí, está abierto el método init impuestrea y se ve regular. A ver, sí, libros.lif, ¿vale? Para yo no cometer ningún tipo de error, yo voy a copiar el nombre completo, porque ya que estoy, venga, copio está aquí, de acuerdo, y me voy, pues de nuevo donde estaba. Vamos a asegurarnos, vamos a pegar, y vamos a asegurarnos que efectivamente es el mismo. Error, ¿qué error es el que tengo? Pues un try, ¿no? Aparece también el add throw clause. Esto es para agregar aquí al método una sentencia de throw y file not found. Por ejemplo, si yo lo doy aquí, fijaros, ¿veis? Aparece throw file not found exception. Esto está diciendo que está preparando este método para este tipo de excepciones, ¿vale? Pero me interesa hacer el bloque try catch. Le voy a dar al primero. Vale, ya lo tengo. Entonces, dentro del try voy a leer, voy a construirla. New object input string y le paso la variable de tipo fichero. Bien, voy a igualmente, tengo que añadir en este caso la cláusula, ¿no? Agrego una cláusula de este tipo y voy a añadir el finally para que no se me olvide y cierre los elementos. Entonces leer.close y fichero.close. Igualmente pues tenemos que agregar la sentencia, ¿no? El try catch, vamos a poner las dos, control X, control V, y ya tenemos esto un poquito más o menos encauzado, ¿vale? Para hacerlo un poquito mejor, un poquito en condiciones, esto, ahí va. Lo que vamos a hacer es copiar pues los Option Panel, ¿no? A ver, este era problemas con el fichero, este iría aquí, ¿vale? Y el siguiente, problema de entrada salida, colocarlo aquí. A continuación, el último error, que es el del finally, con el cierre de los archivos. Vengo para acá y sustituyo el logger por esto, ¿vale? El logger me va a permitir saber el error que tengo, pero ahora mismo me interesa que salte en cuadros de diálogo para que el usuario los vea. Entonces, abro el fichero, leo, puedo hacer lo que decía aquí, ¿no? De ver si el archivo existe o no, si fichero distinto de null, vamos a ponerlo. Podría incluso hacerlo, bueno, es que aquí lo hace antes, ¿no? Creo yo, antes de crear, ¿no? El fichero, bueno, lo hace directamente todo. Vamos a seguirlo así. Entonces, si fichero distinto de null, pues voy a crearme una variable de tipo libro auxiliar, aunque esto pudiera hacerlo dentro, no, pues no me voy a crear ninguna, sí, lo voy a crear porque lo necesito ahora, una variable auxiliar, y voy a decir aus es igual libro, y a continuación leer punto react, y object tiene que estar abajo del todo, ¿no? React object. Bien, entonces ya he seguido las pautas, ¿no? Que se me indican. He creado o he declarado las variables, las he construido, he comprobado si el fichero existe, y en el caso de que exista estoy creando una variable auxiliar donde guardo el resultado de leer. A ver, porque aquí hay muchas bombillitas. Esta bombillita me dice que tengo que agregar una cláusula nueva, efectivamente, ¿no? Porque puede ocurrir que la clase libro no exista, entonces, o haya un problema en lo que es la ejecución. Entonces vamos a copiar esto. Ya yo tengo tres cats, ¿no? Uno porque el fichero no exista, otro porque se ha producido un error al leer, y otro porque la clase que yo quiero utilizar pues no exista. Vamos a poner error
Vamos a poner tipo de objeto, no he encontrado. Tipo de objeto. Bien. Entonces, ya tenemos otra parte, es decir, acabo de leer un libro y ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer o tengo que indicar que mientras que ese libro exista, es decir, que AUX sea distinto de null, pues realizar operaciones. Mientras AUX sea distinto de null, cojo y tengo que añadir ese AUX a lo que es, o sea, tendría que añadir ese AUX a mi lista de datos, lista de libros, ¿vale? Hacer una copia de él y volver a leer. Entonces, tendríamos que hacer lista de libros.add y que toque dar AUX y nuevamente AUX igual y pondría libro, pues lo de arriba podríais copiar y pegar, ¿no? Leer punto read object. Bien, en principio creo que no se me olvida nada, ¿no? Estoy declarando, creo los elementos, si el fichero existe, creo un libro, leo el primer libro, mientras que el AUX distinto de null, agrego ese libro a la lista y a continuación vuelvo a leer. Vale, perfecto. Si no hacemos estas sentencias de volver a leer, se crea un bucle infinito, ¿no? Del cual no vamos a salir. Bien, vamos a ver si esto funciona o no funciona. Vamos a darle a inicio y ejecutar el archivo. Error, no se ha podido escribir el fichero. Porque he cogido, vamos a ver, vamos a cerrar un segundo, vamos a quitar esto, no se ha podido leer. A ver si puede ser. Bueno, mirad, da un error de cuando nosotros ejecutamos, ¿vale? Que le damos a inicio, vamos a cerrar esta ejecución. Ejecutamos un file, da un error de no se ha podido leer el fichero, ¿vale? Pero el no se ha podido leer el fichero viene de un error de entrada-salida. Sin embargo, le damos a aceptar, ¿vale? Y si le damos a mostrar todos los libros, aparecen todos los libros que yo con anterioridad había creado. Entonces, habría que ver ese error de entrada-salida, pues por qué se da, ¿vale? Vamos a hacer una cosa, vamos a ir atando un poquito cabo. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a hacer que los formularios, ¿vale? Solo se oculten cuando se cierran, todos, menos el de inicio, ¿vale? No recuerdo si esto lo tengo yo, eso es, ¿vale? Para no, por si cierro uno de los formularios, que no haya problema. Y ahora voy a volver a ejecutar la aplicación, ¿vale? Le doy a ejecutar, la tengo ya ejecutada con anterioridad, ¿verdad? Vale, vamos a hacer una cosa. Y ahora le doy a mostrar todos los libros, aparecen todos. Voy a escribir o insertar. Insertar. Venga. Insertar. Si cierro este formulario, mostrar todo, fijaros, aparecen, ¿no? Voy a cerrar y voy a hacer una cosa. Voy a cerrar el programa y voy a volver a ejecutar. Le doy a ejecutar. Me salta el error, pero sin embargo, al darle a mostrar, fijaros, aparecen todos, ¿no? Entonces, básicamente tendríamos que ver, a ver ese fallo por qué se da. Pero fijaros que pues nosotros vamos ya conforme cerramos, guardamos el archivo, machacamos el archivo del principio y conforme abrimos, pues leemos el archivo y tenemos la información. Entonces esto es un gran paso para nosotros porque no tenemos cada vez que queramos probar cosas de nuestra aplicación, pues meter datos del principio, ¿vale? Ya tenemos un archivo de datos que lo hemos creado una vez y se va a cargar tantas veces como nosotros queramos. ¿De acuerdo? A ver, espero que os haya quedado claro. No es complicado, ¿vale? O sea, cuando se estudia lo que es la lectura y escritura en archivos, ya sea de objetos, ya sea de variables enteras, de cadenas, etcétera, la estructura de leer y escribir siempre es la misma, siempre. No varía, lo único que varía de un lenguaje a otro es el lenguaje en sí, es decir, las funciones o los métodos que estamos utilizando. Se puede hacer de otra forma, ¿no? Yo directamente he cogido
y he accedido al formulario de inicio y sobre él he realizado las operaciones, pero se puede hacer como estaba haciendo, por ejemplo, Loli en clase, ¿no? Tener a lo mejor una clase donde yo guardo todos los métodos que operan con ficheros y luego usar esa clase. Hay que tener cuidado de que tenemos que crear una variable de esa clase para poder utilizarla, porque si no tenemos que crear variables estáticas o métodos estáticos. En un ratito vamos a ver un vídeo sobre eso, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, chicas, espero pues que os haya servido el vídeo de ayuda y que bueno, que os pongáis a hacer boletines en casa. Esto se aprende pues programando, no hay otra. Venga, chicos, chicas, chao.